Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Pasaporte a Ignotia. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un nuevo programa de Pasaporte a Ignotia, un programa que estoy seguro que os va a gustar porque es una aventura derivada de la curiosidad del ser humano por conocer, por saber y por descubrir. Para ello tenemos al artífice de esta sección en la que vivimos este tipo de aventuras y que para la ocasión ha construido una balsa con materiales muy humildes con la que pretende surcar los océanos. Bienvenido, Javi. Muy buena, Gerión, y esperamos que tengamos el mismo final que nuestro personaje, ¿no? Tan positivo, sí, ¿no? Con esa barca que parece una auténtica locura imaginarse el viaje que vamos a hacer hoy, pero se llevó a buen término, así que esperamos que nosotros y nuestros oyentes también disfruten de esta historia. Exactamente. Bueno, muy curiosa es la historia que traemos hoy a los oyentes y también el personaje protagonista, Thor Heyerdahl. Sí, Thor Heyerdahl, probablemente el que para muchos es el último gran aventurero de esa época en la cual todavía tenemos aún muchas cosas por descubrir. No digo que no siga viéndolas hoy día, pero quizás la aventura ha tornado a otra diferenciación distinta con estos personajes y Thor Heyerdahl probablemente sea ese último artífice, también muy relacionado con esa época bélica de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, y de todas esas personas, humanistas también, científicos por un lado, que salieron con unas fuerzas rehabilitadas de esa segunda contienda que tan dura fue. Vamos a contar pues una expedición que se compone de 6 hombres y un loro, curiosísima, que sale desde Perú con destino a la Polinesia, como tú bien has dicho, en una balsa tradicional, con una tecnología preincaica. Estoy haciendo un mapa de lo que vamos a contar en el podcast de hoy. Y esta expedición, como tú bien has dicho, pues está dirigida por un joven aventurero, por Thor Heyerdahl, solo 33 años de edad, muy joven, habiendo vivido bastante ya a esa edad, y sobre todo se encontraba ante el rechazo de una comunidad científica que consideraba sus teorías poblacionales bastante osadas. De hecho, la iremos desgranando más adelante, pero Thor Heyerdahl se encontró ante la posibilidad de solo poder demostrarla, según su punto de vista, con una aventura marítima que le tendría 101 días en medio del Océano Pacífico con esa balsa de la que hablábamos. Así que una epopeya marítima de la historia moderna impresionante y llevado a cabo para lo que en mi opinión son unos hombres pues muy valientes, pero también muy inconscientes, ¿no? La verdad que es de estos personajes que, no sé, que cuando eres un chaval quieres emularlo, quieres imitarlo, porque claro, como he dicho, el Thor Heyerdahl vive una serie de aventuras a lo largo de su vida que derivan de la curiosidad por saber, porque bueno, ahora hablaremos de la teoría y es que es alucinante. Y bueno, hay una serie de personajes en estas épocas, otro personaje pero muy
muy polémico, que iba un poco de la mano de Thor Heyerdahl, sería Eric von Däniken, con esos libros sobre los extraterrestres ancestrales y todas estas cosas. Pero yo creo que a raíz de estos libros nos ha dado a muchos esa curiosidad por saber más y ese amor por la lectura y por descubrir muchas cosas. Sí, la figura de Thor Heyerdahl tiene esa reminiscencia, como tú bien dices, de von Däniken. También a mí me estaba viniendo a la cabeza, pensaba que ibas a hablar de él también, de Percy Fawcett. También puede ser otro aventurero, ¿no?, que se enmarca dentro de esta generación. De hecho, estamos también preparando, tú y yo, para dentro de poco, pues un podcast sobre el Everest y sobre la conquista de este lugar, ¿no? Y esos mismos aventureros también tienen esa reminiscencia. Es una época donde este tipo de personas se enmarcan dentro de una serie de parámetros que vamos a ir comprobando que son bastante similares. De Percy Fawcett ya hablamos, si recuerdas, en ese episodio de Ciudades Legendarias, y hoy Thor Heyerdahl, pues bajo tu punto de vista y el mío, mereció un capítulo aparte, ¿no? Creo que mucha gente sí que conocerá esa expedición de la Kon-Tiki. Se hizo muy popular en su época, por supuesto. Contaremos por qué, ese libro, ese documental, pero quizás en tiempos más modernos o más actuales, también por la película de la Kon-Tiki, que si nadie la ha visto, la recomiendo. Está en Amazon Prime. Recuerdo que estaba en Amazon Prime Video, así que pueden echarle un vistazo. Pues ya se ha adelantado que vamos a hablar de la Kon-Tiki. ¿Qué es esto de la Kon-Tiki? Vale, pues antes de empezar a hablar de Kon-Tiki, de qué es la expedición, si te parece, damos un perfil de quién era Thor Heyerdahl, que al final es el gran ideólogo de esta expedición y además su principal benefactor, ¿vale? Porque se jugó todo su patrimonio en esta expedición. Él nace en Larvik, en Noruega, en 1914. Se dedica principalmente todo lo que es la fase formativa de su persona al estudio de campos tan diversos como zoología, geografía y etnografía, que todo esto acabaría desembocando en muchos de los conocimientos que le llevarían para desarrollar su teoría. Él estudia en la Universidad de Oslo y tiene unas influencias muy potentes de su madre, que era directora del Museo de Larvik, del lugar donde vivía. Al final su currículum, aunque, como podemos decir, en diversos sitios se le considera un antropólogo, un etnógrafo, un geógrafo, en fin, esos humanistas de la época, ¿no?, que controlaban tantísimas materias, ¿no? Su currículum se define mejor casi la profesión de aventurero y de escritor. Sí. Sale de la universidad cuando termina su formación y junto a su primera mujer, a Liv Torp, él viaja a los mares del sur buscando aventura y buscando, pues desarrollar su conocimiento. Tras meses de viaje llega a Haití y de ahí es apadrinado por una especie de chamán o de padre espiritual que se llama Teriero y que acogería a la pareja en su tribu. Cuando se cansa de Tahití, decide explorar un poco más una zona menos conocida y de ahí desemboca para afincarse en Fatu Iba, donde sí que iba a desarrollar más profundamente el conocimiento de las personas del lugar sobre tradiciones, ritos y dialectos de la Polinesia. Y durante esta estancia en el corazón de lo que son las Islas Marquesas, en Fatu Iba, empieza a recibir testimonios de nativos y además los mezcla con su propia intuición y con su aprendizaje, de forma que desarrolla el núcleo de su teoría y que acabaría posteriormente culminando en esa expedición de la Kon-Tiki. Su teoría, principalmente, ya decimos, vamos a hablar de ello en profundidad, pero básicamente, para que nos quedemos a grandes rasgos con una idea base, es que la navegación primitiva, la navegación en la antigüedad y las rutas transoceánicas, tal y como las conocemos, como en aquel momento se entendía, tenían un desarrollo bastante superior a lo que se había considerado. O sea que en la antigüedad, esas rutas transoceánicas y esa capacidad de navegación, tanto tecnológica como de conocimiento, era bastante superior a lo que se consideraba. Y es que en ciertas regiones de la Polinesia, el noruego iba a comprobar cómo había una adoración por un dios sol, que
es bastante base de todos los tipos de religiones del mundo, pero sí que encontró una reminiscencia con las antiguas culturas preincaicas. O sea, una relación existente entre Polinesia y el continente sudamericano. El continente americano, en este caso Sudamérica. Este dios del que habla es Kon-Tiki, que es el que da título tanto a nuestro episodio como a la expedición de Þorgerdr. Y el paralelismo que encuentra el noruego es con Viracocha. Viracocha, en su nombre completo y original, dado por los preincaicos, es Apu Kon-Tiki Viracocha. Entonces ya vemos ahí una relación, pues en forma del nombre, ¿no? Y otro de los indicios que él encuentra en aquellas conversaciones que mantiene con el jefe indígena de Fatuhiva son los relatos orales de esta deidad de Kon-Tiki. Y siempre señalaban que se había producido una navegación ancestral, un viaje, desde donde nace el sol, desde el oeste, desde el este, perdón, hasta donde se pone. O sea, una navegación, un viaje de este a oeste. Y ahí Þorgerdr piensa, un viaje de Perú a la Polinesia. Exactamente, Javi. Como bien has dicho, la teoría de Þorgerdr nace en esa isla de Fatuhiva, que es la isla más al sur del archipiélago de las Marquesas. Pero antes de seguir con el relato, voy a hacer un pequeño apunte sobre esta isla, ya que Fatuhiva fue descubierta a ojos del mundo europeo y occidental por el navegante español Álvaro de Mendaña, tras llegar aquí el 21 de julio de 1595. Cuando llegó aquí, creyó haber arribado a las Islas Salomón, pero finalmente descubrió que era un nuevo conjunto de islas. Bautizó a este archipiélago como Islas Marquesas, en honor al virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza, el marqués de Cañete, ya que este dio su apoyo a esa expedición. Esta isla de Fatuhiva fue bautizada por Álvaro de Mendaña como Isla Magdalena, por haber llegado a sus inmediaciones en la noche previa al día de Santa María Magdalena. Esto se solía hacer mucho, o sea, muchas islas eran bautizadas por el santo de aquel día, por el santoral. Y hago spoiler, Esterión, porque me parece que tienes capítulo, ¿no?, referente a esto dentro de la Biblioteca de la Historia. Sí, lo hizo Sergio Murata, hizo un pedazo de audio para la Biblioteca de la Historia sobre esta la expedición a la Salomón, y la verdad que es muy curioso, muy curioso. Volviendo a la teoría de Heyerdahl, decir que el noruego comenzó a dar vueltas a estos pensamientos cuando oyó de boca de un viejo nativo decir que sus antepasados llegaron por el oriente en tiempos muy lejanos. Este indígena, llamado Tei Tetua, hablaba sobre historias muy antiguas, sobre el gran jefe y dios de la Polinesia Tiki, supuesto hijo del sol. A Heyerdahl le llamaba la atención la cierta semejanza entre las primitivas esculturas situadas en la selva y que al parecer representaban al dios Tiki, con algunas de las figuras de las antiguas civilizaciones de Sudamérica, como bien has apuntado antes. Tanto le asombró a Heyerdahl lo que vio, que tras regresar a Noruega abandonó sus estudios de zoología y comenzó a estudiar los restos arqueológicos y todo lo concerniente a las civilizaciones de los mares del sur, del Océano Pacífico. Así lo cuenta en su libro, mucho mejor que yo, el propio Þorgerdr. Quizá todo había empezado el invierno anterior, en la oficina de un museo de Nueva York, o tal vez ya se había iniciado 10 años atrás, en una islita del archipiélago de las Marquesas, en pleno Pacífico. A lo mejor arribaríamos a la misma isla, a menos que el viento del nordeste nos arrojara más hacia el sur, en dirección a Tahití y al grupo de las Tuamotu. La visión de aquella islita se presentaba claramente a los ojos de mi espíritu con sus rugosas montañas de color rojizo, su vegetación selvática que descendía por las laderas hasta el mar y sus esbeltas palmeras balanceándose a todo lo largo de la costa. La isla se llamaba Fatuhiva. No existía tierra alguna entre ella y el lugar en que estábamos flotando ahora, a miles de millas. Veía el estrecho valle de Ouilla, abierto hacia el mar, y recordaba perfectamente
cómo nos sentábamos en la solitaria playa una y otra noche mirando ese mismo mar sin fin. Estaba entonces con mi esposa, no como ahora, entre piratas barbudos. Coleccionábamos toda clase de seres vivos, imágenes y otras reliquias de una cultura fenecida. Recordaba particularmente una noche. El mundo civilizado parecía incomprensiblemente remoto e irreal. Vivíamos en la isla desde hacía casi un año, habiendo abandonado por nuestra propia voluntad los bienes de la civilización junto con sus males. Éramos los únicos blancos del lugar. Habitábamos una pequeña cabaña construida por nosotros mismos bajo las palmas, junto a la playa, y nos alimentábamos de todo lo que la selva tropical y el Pacífico tenían para ofrecernos. Era una escuela dura, pero práctica, que nos enseñaba a penetrar muchos de los curiosos enigmas del Pacífico. Con frecuencia, seguimos ambos, en cuerpo y espíritu, las huellas de los salvajes que por primera vez arribaron a estas islas procedente de un país desconocido y cuya descendencia polinésica reinó sin disputa sobre este imperio insular, hasta que aparecieron los hombres de nuestra raza, con la Biblia en una mano y pólvora y aguardiente en la otra. A intervalos regulares, todos los ruidos eran dominados por las grandes olas que llegaban de mar adentro y se estrellaban espumeantes contra las rocas de la costa. Era como un estruendoso rugido, seguido de un sordo fragor entre los millones de piedras brillantes, hasta que todo quedaba en calma otra vez, cuando el mar se retiraba para acopiar nueva energía y lanzar un nuevo ataque a la costa invencible. Permanecimos sentados allí, admirando el mar, que parecía empeñado en demostrar que venía de Oriente, siempre de Oriente. Eran los eternos vientos del este, los alisios, los que habían perturbado la superficie del mar, levantándola y enroscándola hacia adelante, desde más allá del horizonte oriental hasta aquí, hasta las islas. Aquí, la ininterrumpida cabalgada del mar se estrellaba finalmente contra acantilados y arrecifes, mientras el viento se levantaba simplemente por encima de la costa, las selvas y las montañas, y seguía imperturbable, rumbo al oeste, de isla en isla, hacia el ocaso. Así, desde el alba de los tiempos, las olas y las mudables nubes han avanzado siempre de levante. Bien lo sabían los primeros hombres que llegaron a estas islas. Las aves y los insectos lo sabían también, y la vegetación de las islas está completamente dominada por esta circunstancia. Y nosotros, por nuestra parte, sabíamos que allá lejos, detrás del horizonte, hacia oriente, se extendía la costa abierta de Sudamérica, a más de 4.000 millas, sin otra cosa que el mar entre ella y nosotros. Mientras contemplábamos el palpitante mar, escuchábamos a un viejo medio desnudo que, sentado delante de nosotros, junto a las brasas de una hoguera casi extinguida, decía quedamente: Tiki, Tiki era jefe y era Dios. Él trajo a mis antepasados a estas islas donde ahora vivimos. Antes vivíamos en un gran país, al otro lado del mar. Removía con una caña las brasas para avivarlas, y en cuclillas seguía pensando. Vivía de antiguas tradiciones y seguía firmemente encadenado a ellas. Adoraba a sus antepasados y las hazañas de estos, que le hacían remontar hasta el tiempo de los dioses, y esperaba reunirse alguna vez con ellos. El viejo Teitetua era el único superviviente de todas las extinguidas tribus de la costa oriental de Fatu Hiva. Él mismo ignoraba su edad, pero su piel gruesa y morena, surcada de arrugas, parecía haberse curtido al sol y al viento durante 100 años. Era uno de los pocos que en aquellas islas recordaba y creía todavía las historias legendarias que sus padres y abuelos contaban del gran jefe y dios de la Polinesia Tiki, hijo del sol. Cuando aquella noche mi mujer y yo volvimos al lecho en nuestra pequeña cabaña, continuaban bullendo en mi cerebro, acompañadas por el sordo rugido del mar, en la distancia, las historias del viejo Teitetua sobre Tiki y la tierra lejana de ultramar, cuna de los primeros isleños. El mar sonaba como una voz de tiempos remotos, y parecía querer decir algo, allá en el misterio de la noche. No pude dormir. Era como si el tiempo ya no existiera, y Tiki y sus marinos
estuvieran desembarcando en aquel momento en las rompientes de la playa cercana. De pronto se me ocurrió una idea y dije a mi mujer: ¿te has fijado en que las grandes figuras de piedra de tiki en la selva se parecen mucho a los monolitos gigantes dejados por las extinguidas civilizaciones de Sudamérica? Hubiera dicho que un rumor de aprobación llegaba hasta mí desde las rompientes. Luego, las olas se calmaron lentamente mientras yo quedaba dormido. Pues aquí queda reflejada esa teoría por el propio Thor Heyerdahl. Y bueno. Solo un apunte, Gerión. Me parece espectacular la narración que nos ha hecho sobre las palabras literales de Thor Heyerdahl en su obra. Hablaremos más adelante sobre la misma porque veremos cómo será casi la estructura fundamental que va a permitir a Thor Heyerdahl hacer el resto de su vida como aventurero, ¿no? Su obra literaria no solo es una riqueza que cuenta su experiencia, sino que también será un mecanismo de promoción y casi de mecenazgo de sus propias actividades. Exactamente. Pues al igual que Thor Heyerdahl tiene esta idea, esta teoría, podemos analizar las de otros investigadores que también, al igual que Thor Heyerdahl, pues apuntan a unas teorías que son algunas muy rocambolescas acerca de continentes perdidos o sumergidos en el Océano Pacífico. Pero bueno, una vez que se analizan, como ahora veremos, punto por punto estas teorías pues van dejando de tener sentido. La primera vez que se habla sobre un hipotético continente sumergido bajo las aguas oceánicas es en el año 1864. Y fue el geólogo inglés Philip Sclater quien plantea la teoría de la existencia en tiempos remotos de una tierra en mitad no ya del Océano Pacífico, sino del Océano Índico, y que sirvió como puente a algunas especies de animales para extenderse por los diferentes continentes. En concreto, se refería a animales de la familia de los lémures, de ahí el nombre de Lemuria, como se llamaba este continente. Le llamaba la atención que existiesen animales de esta especie tanto en la India como en el sur de África. Aclarar que la especie lémur es endémica de la gran isla de Madagascar y que los animales a los que se refería Philip Sclater no eran propiamente lémures, sino parientes muy lejanos de estos primates. Pero la ciencia actual señala y ha demostrado, en relación a los estudios sobre tectónica de placas, que no hay tal continente bajo las aguas del Índico. O sea, esta teoría de Philip Sclater, pues la ciencia la desmonta por completo. Ya centrados en el Océano Pacífico, hay que hacer referencia a otras teorías que hablan de un supuesto continente sumergido en mitad del Pacífico al que denominan Mu, el continente Mu. Según los defensores de estas teorías, esta gran masa de tierra hubiera servido en tiempos remotos para conectar a los diferentes pueblos que habitan en las costas del Pacífico, así como las diferentes culturas de las aisladas islas de este vasto océano. O sea, digamos que si Thor Heyerdahl plantea que pudieron expandirse las diferentes civilizaciones por el Pacífico a través de primitivas embarcaciones, aquí se plantea que había un continente emergido y que a través de ese continente pues se pudo hacer esa expansión a través del Pacífico. Para afianzar sus teorías, estos investigadores recurren a los parecidos y semejanzas que hay en algunos aspectos concretos de las culturas polinesias y las culturas de las costas sudaméricas del Pacífico, e incluso con la civilización egipcia. Aludían al parecido en el nombre de algunos dioses de estas culturas, a la utilización de la escritura jeroglífica y a otros aspectos muy cogidos con pinzas. Aquí apuntamos al escritor e ingeniero británico James Sharkward, quien fue el más famoso defensor de la existencia de Mu, pero después de ser analizados sus escritos por geólogos y arqueólogos, pues han demostrado que la teoría de Sharkward está plagada de errores y que no hay por dónde cogerla. Un apunte, Gerión. También, si queremos entender un poco
a lo que se refieren con estos continentes en el Océano Pacífico, una de las grandes referencias es la Terra Australis, de la que hablaban fundamentalmente. Su origen está en la Grecia clásica y eran, bueno, pues todos los humanistas griegos que tenían, pues quizás esa es una lógica aplastante, ¿no? Y es que para los griegos era muy importante la simetría, y si consideraban que en todo el hemisferio norte había esa cantidad de masa terrestre, por una cuestión de simetría y de proporciones, tenía que estar lo mismo en el continente, en el hemisferio sur. Entonces, esa era una de las grandes teorías que de hecho perduró, e incluso lo podemos encontrar en mapas incluso hasta el siglo XVIII, con lo cual siempre ha habido un conocimiento de que en este hemisferio sur y en ese gran, inmenso océano Pacífico debía haber una masa terrestre importante. Luego, obviamente, a medida que se han ido conociendo más cosas en este aspecto de cuál es la formación de la Tierra, bueno, pues nos damos cuenta que no, pero de hecho Australia podemos decir que de hecho, su nombre deriva de esta Terra Australis, incógnita. Sí que podemos decir que Australia fue descubierta en base a ese empeño, ¿no? Porque algo debía de haber. Lo que no se esperaban es que hubiera esa isla de tan semejante tamaño y continente, pero se esperaba que los antiguos consideraban que había una masa terrestre que tenía que ser equiparable a lo que en aquel momento era el conocimiento de Eurasia. Exactamente. Sí, aquí vemos que ya desde la antigüedad se apuntaba a la teoría de que debían existir ciertos continentes en el hemisferio sur. Por su parte, el antropólogo y etnólogo suizo-argentino Alfred Metres apuntaba en sus investigaciones que la isla de Pascua eran los restos de un antiguo continente hundido en el Pacífico. Pero al igual que pasa con Lemuria, y según los estudios de tectónica de placas, se descarta que existiese un continente hundido en el Pacífico como apuntan estas extravagantes teorías. Pero ya que hablamos de ciencia y de continentes hundidos, y aunque no venga al caso, hay que decir que donde sí hay una gran masa de tierra sumergida es en la placa tectónica donde se sienta Nueva Zelanda. Este continente, llamado Zelandia o Tasmantis, es un continente casi sumergido, ya que Nueva Zelanda es parte de lo que queda de este continente. Según los científicos, esta gran masa de tierra se separó primero de Asia y después de la Antártida, antes de la extinción de los dinosaurios. Varios millones de años después, concretamente hace unos 23 millones de años, se sumergió bajo las aguas del Océano Pacífico. Y bueno, en cuanto a la isla de Pascua, me gustaría apuntar a la teoría del famoso escritor Jared Diamond, que dice en su libro titulado Colapso lo siguiente. Tanto Heyerdahl como von Däniken pasaron por alto la abrumadora evidencia de que los habitantes de la isla de Pascua eran polinesios comunes procedentes de Asia en lugar de pueblos venidos de las Américas, y que su cultura, incluidas sus estatuas, también surgieron de la cultura polinesia. Su lengua era polinesia, como el capitán Cook ya había concluido tras su breve visita a Pascua en 1774, cuando un tahitiano que lo acompañaba pudo conversar con los habitantes de la isla de Pascua. Concretamente, hablaban un dialecto de la Polinesia Oriental vinculado al hawaiano y el marquesano, y más estrechamente ligado con el dialecto conocido como antiguo mangaverano. Sus anzuelos, azuelas de piedra, arpones, limas de coral y demás utensilios eran típicamente polinesios y recordaban particularmente al estilo de los de las Islas Marquesas. Muchos de sus cráneos exhiben un rasgo típicamente polinesio conocido como mandíbula curvada. Cuando se extrajo y analizó ADN de 12 esqueletos hallados en un enterramiento de las plataformas de piedra de Pascua, las 12 muestras resultaron exhibir una delección de 9 pares de bases y una sustitución de otras 3 que se dan en la mayoría de los polinesios. 2 de estas 3 sustituciones no se dan en los indígenas americanos y por tanto contradicen la afirmación de Heyerdahl de que los indígenas americanos aportaron algo al equipamiento genético de los habitantes de Pascua. Los cultivos de Pascua eran los plátanos, el taro, la batata, la caña de azúcar y la morera de papel,
típicos cultivos polinesios originarios en su mayoría del sudeste de Asia. El único animal doméstico de Pascua, el pollo, también era típicamente polinesio y en última instancia asiático, como también lo eran incluso las ratas que llegaron como polizones en las canoas de los primeros colonizadores. La expansión prehistórica polinesia constituyó el estallido de exploración ultramarina más espectacular de la prehistoria humana. Hasta el año 1200 a.C., la expansión de los seres humanos de la antigüedad desde el Asia continental a través de las islas de Indonesia y hasta Australia y la isla de Nueva Guinea no había avanzado en el Pacífico nada más que hasta las Islas Salomón y al este de Nueva Guinea. Los historiadores solían dar por sentado que todas estas islas polinesias fueron descubiertas y colonizadas por casualidad, como consecuencia de que algunas canoas llenas de pescadores se desviaran de su rumbo por el viento. Sin embargo, en la actualidad, no hay duda de que tanto los descubrimientos como las colonizaciones fueron meticulosamente planeadas. Contrariamente a lo que uno esperaría que sucediera en una travesía a la deriva, gran parte de Polinesia fue colonizada en dirección oeste-este, contraria a la de los vientos y corrientes dominantes, que soplan de este a oeste. Las nuevas islas conquistadas podrían haber sido descubiertas por viajeros que navegaran contra el viento en una expedición planeada para adentrarse en lo desconocido, o esperando hasta que se invirtiera provisionalmente el sentido de los vientos dominantes. Las transferencias de muchas especies de cultivos y ganado, desde el taro hasta los plátanos y desde los cerdos hasta los perros y los pollos, demuestran más allá de toda duda que la colonización fue llevada a cabo por colonos bien equipados, los cuales portaban desde su tierra natal productos considerados esenciales para la supervivencia de la nueva colonia. ¿Por qué ruta fue ocupada en concreto la propia isla de Pascua, la isla polinesia más oriental? Probablemente los vientos y las corrientes habrían descartado una travesía directa hasta Pascua desde las Islas Marquesas, que acogían a una población numerosa, y sí parecen haber sido el origen inmediato de la colonización de Hawái. Por el contrario, es más probable que la base de operaciones para la colonización de Pascua fueran Mangareva, Pitcairn y Henderson. La similitud entre la lengua de Pascua y el antiguo mangaverano, la semejanza entre una estatua de Pitcairn y algunas estatuas de Pascua, los parecidos de estilo entre los utensilios de Pascua y los de Mangareva y Pitcairn, y las coincidencias de los cráneos de la isla de Pascua con dos cráneos de la isla de Henderson, aún mayores que con los de las Islas Marquesas, sugieren todos ellos que Mangareva, Pitcairn y Henderson se utilizaron como peldaños. Las fechas que parecen ofrecer más fiabilidad acerca de la primera ocupación de Pascua son las dataciones mediante radiocarbono cifradas en el año 900, que el paleontólogo David Steadman y los arqueólogos Claudio Cristino y Patricia Vargas obtuvieron a partir del carbón vegetal y los huesos de marsopas que se comieron las personas. Estos restos procedían de las capas arqueológicas más antiguas que ofrecen evidencias de presencia humana en la playa de Anaquena, de Pascua. Anaquena es con diferencia la mejor playa de la isla para el desembarco de canoas. Es el emplazamiento obvio en el que los primeros colonizadores se habrían establecido. La datación de los huesos de marsopas se hizo mediante la sofisticada tecnología de radiocarbono conocida como AMS, espectrometría de masas con aceleradores, y en la datación mediante radiocarbono de los huesos de criaturas marinas como las marsopas se aplicó lo que se denomina corrección de datación para restos marinos. Es probable que estas fechas se acerquen a la época de la primera colonización, porque proceden de capas arqueológicas que contienen huesos de aves terrestres autóctonas, que fueron exterminadas rápidamente en Pascua y en muchas otras islas del Pacífico, y porque pronto dejó de haber canoas para cazar marsopas. Por tanto, la mejor estimación actual de la colonización de Pascua indica que se produjo poco antes del año 900. Pues aquí, como hemos oído, Javi, vemos las investigaciones de Jared Diamond,
que la verdad que totalmente recomendable, su libro de Colapso. Luego también tiene un libro muy bueno, se titula Armas, Gérmenes y Acero. Y bueno, y aquí vemos que no da puntada sin hilo, que analiza muy bien todos los datos que se tienen sobre la isla de Pascua y que no lanza una teoría al azar basándose en meras observaciones. Y deja muy claro, creo yo, el origen de esa colonización, esa primera colonización de la isla de Pascua. Si me dice mañana, Gerión, que tenemos que empezar un programa que tenemos que intentar hacer un episodio sobre la isla de Pascua, la verdad que no sabría por dónde empezar, porque la isla de Pascua esconde muchos enigmas, desde el porqué de su colonización, cómo se produjo, de dónde provienen estos hombres, aunque creo que la teoría polinésica es la que más sentido tiene, pero luego es una isla que además está en medio de la nada, ¿no? Porque es por un territorio en el cual el continente sudamericano queda lejano, pero también esas islas de la Polinesia tampoco están a una cercanía grande. La verdad que es un enigma interesante y nos lo marcamos como un reto, quizás, para próximos programas. Sí, y fíjate tú, Javi, que parece que nos hemos desviado un poco del tema, porque estamos hablando de la expedición de la Kon-Tiki, pero es que no, porque Heyerdahl también realizó expedición a la isla de Pascua, escribió un libro titulado Aku Aku, el secreto de la isla de Pascua. Hablaremos de otra expedición también que en la que se embarcó Thor Heyerdahl, y es que bueno, al final todo queda un poco, como son islas del Pacífico, queda un poquito todo un conglomerado. Y bueno, es que es todo un misterio. Y bueno, Thor Heyerdahl, yo creo que este hombre tenía muy buena intención. Mientras escuchábamos este corte, hablábamos tú y yo que bueno, que el tío era un aventurero de esos que dedica toda su vida a ello. Y bueno, yo creo que al final, resulte lo que resulte de esas expediciones, no le quita mérito a esa biografía a esa vida en la que se embarcó Thor Heyerdahl. Exacto, y lo que decías de la isla de Pascua, todo tiene que ver. Espero que sepamos explicarlo bien. ¿Te gusta la historia? Las batallas, los combates, las armas, los protagonistas que estuvieron allí, las memorias de nuestros veteranos. Si quieres conocer esta historia como nadie más te la va a contar, no dejes de escucharnos. Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Puedes escucharnos exclusivamente a través de la plataforma iVoox dentro del sello Originals. Recuérdalo, no se te olvide, Niebla de Guerra, tu programa de historia militar. Pero si te parece, vuelvo a la figura de Thor Heyerdahl, que lo dejamos, o lo dejé yo en Fatu Iva, con esa narración lineal que vamos haciendo un poco de lo que fue su vida. Él se encargó de investigar y de empezar a escribir la que sería la primera de sus obras, ¿no? Intentando mezclar todas estas casualidades, llamémoslas de alguna manera, con sus teorías de la navegación prehistórica. Las ideas del joven investigador en aquel momento se publican de hecho en un artículo de la revista International Science, que le granjeó la verdad el rechazo unánime, sobre todo de un grupo de antropólogos norteamericanos, entendemos un lobby de presión, que postulaban la versión oficial de que habían sido poblaciones euroasiáticas las que fueron llegando gradualmente a toda la extensión de Oceanía. Uno de estos expertos, en concreto Herbert Spinden, le diría, y cito textualmente: intenta tú mismo viajar en balsa desde Perú a las islas del Pacífico. Esto es un... Claro. ¿A que no hay huevos? Pues aquí Thor Heyerdahl dijo, ¿cómo? Sujétame el cubata, ¿no? Como se suele decir. Madre mía, sí. Es un sujétame el cubata de manual, ¿no? Claro, Sí. Spinden no sabía con quién estaba hablando, o no tendría la certeza. Yo me imagino, Herbert Spinden no lo conozco, no le pongo ni cara,
pero me imagino al típico estudioso, ¿no? De biblioteca, de escritorio, ¿no? De letras. Claro, Thor Heyerdahl no era eso. Thor Heyerdahl era un emprendedor, un aventurero. Sí. Y creo que le lanzaron un reto que empezó a madurar en su cabeza. Lo que nos sucede es que ese primer impacto de Heyerdahl, que yo creo que incluso en el mismo momento lo recibe hasta de buen grado, se lo marca como un reto, queda totalmente en pausa con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Lides donde tú fundamentalmente te mueves bastante bien. En concreto, del 42 al 45, el noruego iba a estar combatiendo la invasión nazi en Noruega dentro de la brigada paracaidista noruega, en esa defensa ultranza de sus territorios. Ya sabemos que Noruega, bueno, fue uno de los puntos claves en ese mar del norte para los nazis. Y del 42 al 45 tenemos a un Thor Heyerdahl que está totalmente fuera de ello, ¿no? Si te fijas, encontramos las mismas reminiscencias que en Fawcett. En su caso fue la Primera Guerra Mundial, esa máquina de picar carne, esa guerra tan cruenta, y que además Fawcett lo hizo casi en primera línea de fuego, ¿no? Entonces, si recordamos ese episodio de las ciudades legendarias, hablábamos del gran choque a nivel persona y la gran decepción con lo que era el mundo que Fawcett se había encontrado, y que para él, bueno, pues su forma de encontrar respuestas era el descubrimiento o los nuevos retos, ¿no? A Heyerdahl le pasa algo parecido, pero sin ser tan profundo, o al menos no tenemos el conocimiento de que así sea, y vuelve a la Polinesia para preparar el gran proyecto de su vida. Un par de años más tarde, después de recabar toda esa información que él precisa y de encontrar los argumentos que consiguen el respaldo de su teoría, asume el reto de esa comunidad científica, de ese grupo de antropólogos, y nace la expedición Kon-Tiki, que empieza simplemente con unos bocetos dentro del cuaderno personal de Thor, pero que posteriormente, tras luchar también por la financiación del proyecto, lo lleva a una construcción en el puerto del Callao, en Lima. Sí. La embarcación había sido diseñada, como decimos, por el propio Heyerdahl, y estaba basada en dibujos de los españoles, de los indígenas del siglo XVI. Es curioso porque hizo un trabajo de documentación bastante profunda para intentar localizar el diseño exacto de esas embarcaciones. Es algo que veremos también que hará en otras de sus expediciones posteriores en la RAF, donde trabajará directamente con indígenas del centro de África. Para ello usarían troncos de madera para su fabricación, procedentes de la selva de Ecuador, que de hecho los mismos expedicionarios, de los que hablamos luego, habían talado antes de la llegada a Perú. Una de las partes más importantes fue la de elegir solo materiales con las cuales los antiguos preincaicos podrían haber construido la balsa. De forma que no encontramos ningún elemento moderno dentro del ensamblado de la embarcación. En concreto hablamos una balsa de 9 troncos, 13 metros de largo y 60 centímetros de diámetro, que están unidos con cuerdas de cáñamo y reforzado un poco con tablones de pino. De hecho, en la película de la Kon-Tiki veremos como uno de los expedicionarios, porque, hombre, la verdad que va a haber bastante temor por el resultado de la expedición, sobre todo porque esas cuerdas pudieran aguantar la putrefacción propia del agua. Claro. Y entonces uno de los expedicionarios, de hecho, se pasa para ser parte de la película, y además está basada en hechos reales porque la película sigue a los efectos todo lo que sucedió. Lleva unos cables metálicos para en un momento dado pues evitar la tragedia, ¿no? Pero Thor Heyerdahl se opone. De hecho, hay una escena donde tira los cables al mar. Era su última maniobra de defensa. Varios expertos en antropología y navegación consideraron, cuando esta noticia se empezó a hacer popular, porque Thor Heyerdahl manejaría muy bien los medios de comunicación, eso es otro de sus grandes valores, consideran entre poco y muy poco probable que esa embarcación construida sin la tecnología moderna pudiera resistir el viaje. De hecho, como hemos contado, muchos apostaban porque las cuerdas se iban a desintegrar o que incluso la madera se pudriría, provocando un aterrador naufragio en pleno Pacífico. Vamos, que era prácticamente una misión suicida. Es que hay que ponerse en el pellejo de estos hombres
que si bien cuando pensamos en esas expediciones de los españoles, cuando también se adentraron en el Océano Pacífico, que decimos muchas veces, es que cruzaron el Pacífico o dieron la vuelta al mundo en cascarones de nueces, ¿no? O sea, en unas naves primitivas, pues aquí es al cuadrado, o sea, en una balsa hecha con troncos, con tablones de pino y atados con cuerda, o sea, es que es absolutamente, como dices tú, una misión suicida. Sí que me parece, y quiero volver a destacarlo, muy importante el trabajo de documentación de Thor Heyerdahl. O sea, que se fuera a documentos de los primeros españoles que llegaban a la zona. Que consiguiera recrear bocetos reuniéndose con tribus indígenas para conocer cuál era... Además, que es curioso, porque en siglos no había cambiado la forma de construcción de estas embarcaciones. Y luego que también fuera muy rígido con materiales cercanos al lugar donde él estima que pudieron salir. Obviamente lo hizo desde el puerto del Callao, Perú, porque era el puerto más importante. Claro, esto es hacerlo lo más original posible, ¿no? Esto es, como dice el amigo Dos Salvaje, lo que le da calidad a la película, ¿no? Exacto. Además que, digamos que es parte de lo que demuestra la fortaleza suya para con su teoría. La creencia exacta de que esto tenía que ser posible y que tenía que ser así. De hecho, hablemos un poco de financiación, que me parece también otro punto destacado de la figura de Thor Heyerdahl. Él pone casi todos los medios, ¿vale? Todo su patrimonio, préstamos personales que solicita. Otra parte de la ayuda necesaria se van a obtener del ejército de los Estados Unidos, a través de la donación de todo el material necesario para la supervivencia de este hombre. Es curioso. Sí, porque de hecho él pasa por Nueva York antes de llegar a Perú, donde hace también como una puesta en escena, ¿no? Y el ejército de los Estados Unidos se volcó con algún material necesario, ¿no? Y también José Luis Bustamante Rivero, que en aquel momento era presidente de la República de Perú, que le pareció también una buena estrategia de promoción para con su cultura y sus ancestros, y entonces, pues también apoyó a estos hombres mediante la aportación del enlace diplomático noruego. Una parte importante del retorno y de los costes de estos préstamos iban a salir de la venta de la información en directo, ¿vale? Para lo que se desarrollaría un particular sistema de radio. Y bueno, posteriormente, a través de un sistema de radio, ellos iban informando puntualmente dónde se encontraban. Sí. ¿Vale? Hay ciertos puntos donde ya no era posible esas conexiones, ¿no? Y posteriormente se haría tanto un libro como una película documental. Eso lo hablamos al final del programa. Pero vamos a hablar de quiénes son los compañeros de Thor Heyerdahl en este viaje, porque si él ya consideramos que era un riesgo, ¿no? Lo que estaba cometiendo, pero él tenía una certeza plena. Sí. Pues entiende que los otros 5 hombres que le acompañaron, pues tenían que creer a fe ciega en este hombre, ¿no? Que era un líder muy carismático. Vaya. Hay que decir. La expedición, además de un loro, ¿vale? Que lo he comentado, pero lo he comentado al principio, pero es real, iba un loro también en la expedición. O sea que no eran solo estos 5 hombres, 4 noruegos y un sueco, que además fueron elegidos porque cada uno tenía una cualidad indispensable para la expedición, ¿vale? Vamos a ver. El primero es Hermann Batzinger. Conoce de casualidad a Heyerdahl en Nueva York, cuando él está de búsqueda de recursos para hacer posible esta expedición. Conoce la historia y no duda en apuntarse. O sea, la conoce lo que va a hacer y yo me tengo que ir, yo me tengo que apuntar a esto, ¿no? Es un ingeniero técnico, trabajaba en Estados Unidos en el sector de la refrigeración y no tenía nada que ver con el mundo de la aventura, ¿no? Pero bueno, hicieron buenas migas. Y además fue tanto que él era el segundo mando de la balsa. Y además ayudó mucho en la construcción y en el mantenimiento de la embarcación, por sus conocimientos de ingeniería. El siguiente es Eric Hesselberg, que conocía de hacía muchísimo tiempo a Heyerdahl y eran amigos de la infancia. Es el único tripulante que tiene conocimiento de navegación, lo cual me parece importante reseñar, ¿vale? Sí. Solo había una persona que tuviera conocimiento de navegación y era Hesselberg, y había estado 5 años en la marina mercante y su función principal era manejar la balsa. Claro. La balsa obviamente tenía un timón aparte de velas para manejar el viento. Knut Hauland, el siguiente, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, había participado
en misiones tan importantes como la batalla de Noruega de Rjukan en 1943 y está especializado en operaciones de radio. Él era la persona encargada de que esas comunicaciones con el continente fueran posibles, ¿vale? Para informar puntualmente a los medios de comunicación que habían pagado por el seguimiento de la expedición con toda esta información o novedades sobre el paradero de la Kon-Tiki. Y del mismo perfil encontramos a Thorstein Rabi, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial también, y que había estado especializado en esta contienda en tareas de radioescucha dentro de las líneas enemigas. Y se iba a encargar de mantener también como una especie de segundo de Howland para mantener las comunicaciones. Y acabamos con Beck Danielsson, antropólogo sueco, licenciado por la Universidad de Uppsala. Solicitó él mismo entrar en la expedición porque estaba totalmente fascinado por las teorías de Thor Heyerdahl. Y fue el último miembro de la expedición y además clave en la fase de preparativos del puerto del Callao en Perú, porque era el único que hablaba español de forma fluida. Claro. Así que tuvo también un papel indispensable, ¿no? Para la construcción de la barca y para el contacto con las autoridades. Es un punto a tener en cuenta. Pues mira, yo me imagino a estos 5 hombres como antiguamente en la Casa de las Indias en Sevilla, preparados con la documentación para poder embarcarse en esa aventura. La verdad que es alucinante cómo estos hombres se apuntaron a esa aventura. 5 nórdicos en Perú preparando una balsa de madera me parece alucinante. Sí. Una de las cosas que vamos a destacar de este equipo expedicionario, y lo vuelvo a repetir, es que solo Hesselberg sabía cómo moverse en el mar. Pero obviamente él había sido marino mercante, ¿no? Tampoco tenía conocimientos de dirigir y controlar una balsa de madera. Claro. Que eso era un conocimiento ancestral que ya estaba en desuso. Lo lógico hubiera sido que hubieran tenido quizás un indígena sudamericano que hubiera podido, bueno, pues que supiera manejar estas líderes, ¿no? Pero bueno, a ver quién era el guapo que se subía con estos 5 en una balsa, ¿no? Heyerdahl y Hesselberg estudiaron muy bien, eso sí, los vientos de este a oeste y especialmente la corriente de Humboldt, que era la forma en la que iban a encontrar ese camino que estaban seguros que le llevaría sin esfuerzo a la Polinesia. Pero todo acerca del manejo del vehículo tuvieron que casi que aprenderlo sobre la marcha, ¿eh? Claro. Hicieron alguna prueba de travesía anteriormente, pero poco, parte de los recursos humanos se dedicaron, como decimos, a poder informar por radio de esa novedad de la Kon-Tiki. Heyerdahl incorporó tanto a Howland y a Rabi en esta misión, o sea, fundamentalmente su trabajo era ese. Y Gerbold, en tierra, eso era una secretaria de la embajada noruega en Washington, iba a asumir el contacto entre embarcación y continente para dar información puntual a los medios de comunicación. Ese era un poco el modelo de financiación que encontró. Como vemos, es un plan de marketing bastante primitivo, pero fundamental para garantizar la viabilidad económica de la expedición. Claro, lo hacían con los medios de la época. Igual que hoy en día se haría todo en directo, digamos, por YouTube o cualquier otra plataforma que se pueda hacer streaming, y se seguiría por esa plataforma cualquier viaje, cualquier aventura. Pues en aquel momento era la radio, era lo que había, y aprovecharon ese recurso para retransmitir a todo el mundo, a todo el que estuviera interesado en esta aventura, esa expedición. En la película se puede ver muy bien como hay varias veces donde pierden contacto con el continente y ya definitivamente hay cierto punto donde ya no tienen. En abril del 28 de abril del 47, la Kon-Tiki y su tripulación parte por fin desde el puerto del Callao en Perú. El objetivo, lo volvemos a repetir, demostrar una teoría contracorriente de la comunidad científica, que las antiguas poblaciones del Perú habían sido los que habían llegado y poblado Oceanía en rudimentarias embarcaciones. Bueno, te puedes hacer una idea la repercusión en los medios de comunicación, el entusiasmo de la población local, incluso en Noruega, acerca de esta expedición, pero por otro lado también una sensación de desánimo. De hecho, cuenta Thor Heyerdahl que un diplomático noruego se le acerca días antes de embarcar y solicita el contacto de un familiar de cada uno de los expedicionarios por si tenían que comunicar pues una desaparición definitiva o incluso la muerte, ¿no? de estos hombres.
Claro, es que había ese riesgo, existía ese riesgo, claro. Además, ese riesgo venía potenciado por la negativa tajante de Heyerdahl de incluir cualquier recurso moderno en la construcción de la barca, cosa que ya hemos dicho. Eso sí, fue un poco laxo con el tema de los víveres. Por ejemplo, los americanos le proporcionaron comida enlatada, ¿vale? Que fue una salvaguarda en un momento dado para mantenerse bien alimentados durante la navegación, porque entendían que podía ser algo... Claro. También tenían productos desalinizadores de agua y sacos de dormir. O sea, esos son los elementos más modernos, aparte de la radio, que encontramos dentro de la Kon-Tiki. Y al final, después de todo esto, y haber partido ese 28 de abril, nos encontramos con una balsa, 6 hombres, un loro y una idea. Y esa idea era lo que les mantenía a todos con vida. Sí. Y a los 14 días de estar en alta mar, se dan cuenta, o las sensaciones dentro de esa propia embarcación, es que la barca es resistente y que puede aguantar. Bueno, parece que la cosa va bien, ¿no? Sí, cuenta el noruego en su relato de viaje también que bueno, iban a vivir experiencias alucinantes, toparse con diferentes especies animales marinas, desde peces voladores a ballenas. Y lo que más destaca de su historia es un encuentro con un tiburón ballena de unos 12 metros, que según Heyerdahl levantó en el aire la propia embarcación cada vez que se sumergía por debajo de ellos. Y cualquier oyente podrá pensar que lo que más miedo daría serían los tiburones, ¿no? Pues Heyerdahl, en su relato, cuenta que ni de coña, que fueron los pulpos. Sí. Decía que eran voraces y con tentáculos para dar cuenta a cualquier tiburón. Y incluso los tiburones, algunos escualos, acabaron atrapándolos con las manos los propios expedicionarios. Eran hombres, desde luego, genión de otra estirpe, ¿no? Sí. Y los subían al barco para darle muerte y poder comérselo. O sea, tremendo. Pues mira, si te parece, Javi, como tengo aquí ese libro de la expedición de la Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, vamos a ver cómo lo describe el propio Heyerdahl en su libro. Cuando había caído la noche y las estrellas centelleaban en el oscuro cielo tropical, surgía alrededor nuestro una fosforescencia que rivalizaba con las estrellas, y partículas luminosas de plancton tomaban una tan viva apariencia de brasas ardientes que involuntariamente retirábamos las piernas del agua cuando aquellas brillantes esferas eran lanzadas junto a nuestros pies en la popa de la balsa. Al cogerlas, vimos que eran una especie de camarones pequeños y brillantes. Más de una vez, en tales noches, tuvimos una sensación de pánico cuando de pronto 2 ojos redondos y resplandecientes emergían del mar y nos miraban con extraña e hipnótica fijeza. Los visitantes eran a menudo grandes pulpos, que subían y se quedaban flotando en la superficie con sus diabólicos ojos verdes brillando como 2 trozos de fósforo en la noche. Pero otras veces, los ojos resplandecientes eran de peces abisales, que solo salían en la oscuridad y se quedaban allí absortos, fascinados por la luz de la linterna. Varias veces, cuando el mar estaba en calma, el agua negra alrededor de la balsa se poblaba súbitamente de redondas cabezas de casi 1 metro de diámetro que se quedaban quietas mirándonos con sus grandes ojos fosforescentes. Otras noches, grandes bolas de luz de más de 1 metro de diámetro se hacían visibles dentro del agua, centelleando a intervalos como lámparas eléctricas que se encendieran y apagaran alternativamente. Gradualmente, nos fuimos acostumbrando a tener bajo el piso estas criaturas subterráneas, o mejor dicho, submarinas. Sin embargo, siempre quedábamos sorprendidos cuando aparecía una nueva especie. Hacia las 2 de la madrugada, en una noche nublada, en que el timonel apenas distinguía la negrura del agua de la negrura del cielo, su atención fue atraída por una débil claridad bajo el agua, que lentamente fue tomando la forma de un gran animal. Era imposible decir si su cuerpo estaba cubierto de plancton luminoso o si el propio animal tenía una superficie fosforescente, pero el tenue resplandor en el agua oscura
daba a la fantástica criatura perfiles imprecisos y ondulantes. Unas veces era redonda, otras oval o triangular, y de pronto se dividió en dos partes que nadaban sueltas de un lado a otro por debajo de la balsa. Al final había 3 de estos enormes fantasmas describiendo lentos círculos a nuestro alrededor. Eran verdaderos monstruos, pues solamente la parte visible debía de tener de 8 a 10 metros de largo, y atraídos por el espectáculo, todos nos reunimos rápidamente en cubierta para seguir la danza de los fantasmas. Siguieron hora tras hora el rumbo de la balsa. Misteriosos y callados, nuestros brillantes compañeros se mantenían a una buena profundidad. Nunca logramos una explicación satisfactoria de la visita nocturna de estos 3 monstruos luminosos, a menos que la solución deba buscarse en otra visita que tuvimos 36 horas más tarde, en pleno mediodía. Fue el 24 de mayo y estábamos derivando lentamente en un mar tranquilo, exactamente a los 95 grados oeste y 7 grados sur. Era alrededor de las 12 y acabábamos de arrojar al mar los intestinos de 2 grandes dorados que habíamos pescado temprano, en la mañana. Estaba yo tomando un baño en la cara de proa, echado en el agua, pero siempre vigilante y asido a un cabo, cuando vi un gran pez de unos 2 metros de largo y de color pardo, que venía nadando curiosamente hacia mí en el agua cristalina. Subí de un salto al borde de la balsa y me senté bajo el ardiente sol, mirando cómo el animal pasaba tranquilamente al lado mío, cuando oí un grito: ¡Tiburón! Y de pronto, al levantar la vista, se dio de frente con la cara más enorme y más fea que ninguno de nosotros hubiera visto jamás en su vida. Era la cabeza de un verdadero monstruo marino, tan grande y tan horrenda que si el mismo viejo del mar hubiese subido en persona a la superficie, no nos hubiera hecho mayor impresión. Era una cabeza ancha y chata como la de una rana gigantesca, con 2 ojuelos a los lados y una mandíbula de sapo de 1,5 metros de ancho, con largos belfos colgando de los extremos. A la cabeza seguían un cuerpo enorme terminado en una cola larga y delgada, con una puntiaguda aleta vertical que se mantenía erecta y demostraba que el monstruo no era ninguna especie de cetáceo. El animal era un tiburón ballena, el tipo mayor de tiburón y el más grande de los peces hasta hoy conocidos. Nuestro visitante era tan enorme que cuando comenzó a nadar en círculos alrededor y por debajo de la balsa, su cabeza aparecía a una banda mientras la totalidad de su cola quedaba todavía a la otra. Pues esto, Javi, es solo un fragmento de todo lo que cuenta de esa aventura que vivieron en el mar, en el Océano Pacífico, durante su expedición. La verdad que habla de muchísimos más animales, lo que has comentado tú, peces voladores que saltaban y se les colaban en la balsa, tiburones, cómo pescaban ciertas especies de peces para alimentarse. O sea, la aventura es alucinante. O sea, la verdad que es totalmente recomendable leer este libro de la expedición de la Kon-Tiki de Heyerdahl porque es alucinante. Y es lo que comentábamos. Hay que imaginarse en la oscuridad de la noche, en medio del Océano Pacífico, con una balsa hecha con troncos, y tener esos animales, esos peces, esos tiburones, esos pulpos de grandes dimensiones acechándote, mirándote. Es que yo ya te digo que yo no hubiera ido a la expedición. Es muy evocador, ¿no? Da una sensación. De verdad, había algún momento en el que se me eriza un poco se me eriza un poco el vello de los brazos, porque no sé, me da un poco de respeto. Si eres capaz, en esta narración tan espectacular que nos has dado, con esas palabras de Thor Heyerdahl en su libro, si eres capaz de meterte de nuevo en la situación real o imaginarte que estás allí, no sé, la sensación de miedo, creo que hay pocas. Yo creo que hay pocas sensaciones de miedo que puedan equipararse a encontrarse solo en el océano. Uh-huh. Y
Si encima, bueno, pues Thor es capaz de explicárnoslo con esta sucesión de monstruos marinos que intervienen, pues es espectacular. Exactamente. Y es lo que decía, estos aventureros vivieron en sus propias carnes lo que podían haber vivido los marinos de la antigüedad cuando hacían referencia a esos monstruos marinos. Sí. O sea, ver animales que nunca has visto, de dimensiones gigantes, que sería, yo ya te digo que no me hubiera aventurado, porque no sé cómo pudieron acabar esta aventura, la verdad. No, que yo creo que en caso de haber sido yo alguno de los expedicionarios hubiera sido el que estaba en Washington recibiendo la escucha, ¿no? Sí. Esa sería a mí que sí. Mi aportación al proyecto, ¿no? Intentar mantener la radio desde el continente, pero ni de coña ahí en medio. Bueno, son algunos de los avatares con los que se encontrará Thor Heyerdahl y su expedición en estos 97 días de navegación. Entre corrientes, vientos, definitivamente acabamos con la Kon-Tiki aproximándose a la isla de Puka Puka, en el archipiélago de Tuamotu. Y el problema con el que se encuentran, tras llegar a buen puerto después de esos 90 y tantos días de navegación, que podemos hacernos una idea de los temores que acabamos de escuchar, pero bueno, todo lo que es la parte de operatividad, de agua, alimentación y demás, sí que la llevaban bien cubierta. El problema que se encuentran es el arrecife de coral, porque todos sabemos que esa parte de las barreras de coral o arrecifes que hay delante de los atolones, islas y demás, son bastante afilados, ¿no? Y es bastante complicado que una embarcación pase por ahí, ¿no? Con las olas, además, jugando un papel principal. Lo consiguen, le echan valor, la barca llega casi destrozada a esta isla de Puka Puka, y el 7 de agosto del 47, ya sí, tras 101 días de navegación, consiguen poner pie en el atolón de Raroira. Y estaban ya en la Polinesia, tras recorrer en balsa 6.900 kilómetros por el Océano Pacífico. O sea que hay una puesta en escena bestial de la construcción de la barca, luego hay una salida en firme, una serie de impedimentos con los que se encuentran, pero como vemos tampoco fueron demasiados, es más el propio riesgo de estar más de 3 meses en alta mar, pero consiguen llegar bien al atolón de Raroira, y Thor consigue la prueba empírica de lo que él cree que es la aceptación de su teoría. Hay muchos podcasts sobre ciencia ficción, pero solo uno te contará las cosas como nadie. En Cita con Rama queremos que conozcas, que descubras, que recuerdes y que compartas con nosotros la ciencia ficción en todos sus aspectos. Y además, te llevamos de paseo por las estrellas para que conozcas lo fascinante que es el firmamento en nuestros programas sobre astronomía. Así que si quieres pasar un rato agradable entre amigos, conociendo un poco más sobre la ciencia ficción y las estrellas, bienvenido a Cita con Rama. Pasa, ponte cómodo y deja que te acompañemos a descubrir nuevos y extraños mundos. Pero vamos a la parte de la teoría, ¿no? Porque ahora queda ver en qué queda esto. El objetivo de Heyerdahl en esta expedición, de nuevo volvemos a repetirlo, era demostrar que estos pueblos preincaicos pudieron llegar a la Polinesia a bordo de balsas tradicionales. Se demostró que desde luego poder sí podían. Pero incluso al final de su libro, el noruego reconoce que su teoría migratoria no quedaba para nada demostrada con todo eso. Necesitaba tanto pues pruebas arqueológicas como otro tipo de pruebas genéticas o de ese estilo que pudiera reforzar un poco su idea, ¿no? De todas formas se conformaba, eso sí, con la demostración de que los vehículos marítimos de nuestros ancestros poseían unas cualidades mayores de lo que hasta el momento se les había reconocido. Exactamente, Javi. Pues mira, si les parece bien a nuestros oyentes, vamos a escuchar cómo el propio Heyerdahl expone este extremo en su libro, en la página final de su libro.
Mi teoría de la migración como tal no quedó demostrada con el éxito de la expedición de la Kon-Tiki. Lo que sí probamos es que las embarcaciones de balsa sudamericanas poseen cualidades que hasta ahora habían sido desconocidas por los hombres de ciencia modernos, y que las islas del Pacífico están situadas muy al alcance de las embarcaciones prehistóricas del Perú. Los pueblos primitivos son capaces de hacer travesías inmensas por el mar abierto. En el caso de las migraciones oceánicas, el factor determinante no es la distancia, sino el hecho de que el viento y las corrientes tengan o no el mismo curso general día y noche durante todo el año. Los vientos alisios y la corriente ecuatorial van hacia occidente debido a la rotación de la Tierra, y esta no ha cambiado nunca desde que existe el hombre. Pues como hemos oído, la verdad que bueno, hay que decir que Thor Heyerdahl hace aquí un ejercicio de aceptación y de honradez y lo deja bien claro, que aunque su teoría, digamos, no sea la más acertada o no sea acertada, demuestra con esta expedición cómo podían haber llegado esas embarcaciones. Hablemos de la actualidad, Gerión, de esas pruebas arqueológicas genéticas que buscaba Thor Heyerdahl y que hoy día, bueno, pues tenemos muchos más recursos para encontrarlas, ¿no? En la actualidad todos los estudios lingüísticos y análisis genéticos siguen apoyando que la Polinesia fue poblada a través de Asia hace unos 5.500 años. Si bien se ha descubierto otros hechos que apoyan que pudiera haber cierto contacto entre las islas oceánicas y el continente sudamericano. De hecho, en 2007 se halló en Chile un hueso de pollo que data del siglo XIV-XV, y también hemos hablado de los isleños de la isla de Pascua, que poseen un trazo genético de nativos americanos, en un porcentaje ínfimo. Parece que a falta de mayores evidencias no queda descartado que hubiera algún tipo de contacto entre estas poblaciones, pero están sustentadas seguramente en algún tipo de comercio que partiría de los habitantes de la Polinesia, a la sazón grandes navegantes en balsa que a nuestros ojos de hoy serían primitivas, pero que Thor Heyerdahl se encargó de demostrar todo lo contrario. Exactamente. Como así has apuntado, Javi, y como también concluye el propio Heyerdahl en su libro, pues este viaje fue realizado por Heyerdahl y sus compañeros y demostró en su día que no había ningún impedimento para que habitantes del continente americano, en concreto de América del Sur, hubiesen llegado en rudimentarias embarcaciones a las islas de la Polinesia. Pero, como también has apuntado, según los estudios genéticos y antropológicos, los estudiosos en el tema apuntan a la colonización de Polinesia desde el oeste por pobladores procedentes de Asia. Pero Heyerdahl demostró una curiosidad sin límites y un espíritu aventurero sin igual, ya que esta expedición de la Kon-Tiki no fue la única que llevó a cabo el noruego en su larga vida, puesto que años después, y dispuesto a demostrar la teoría de que era posible el contacto de los pobladores de ambos lados del Océano Atlántico, Heyerdahl inició una expedición de navegación desde la costa occidental de África con el objetivo de llegar a América. Sí. En el año 1969, Heyerdahl construyó un barco hecho de juncos de papiro y lo bautizó con el nombre de Ra, el dios sol del antiguo Egipto. Curiosamente, el barco se decidió construir enfrente de las pirámides de la meseta de Giza y trasladado posteriormente a la ciudad marroquí de Safi. Heyerdahl reunió para la ocasión una tripulación de 6 hombres, además de él mismo, de diferentes nacionalidades, como fueron el estadounidense Norman Baker, el italiano Carlo Mauri, el ruso Yuri Senkevich, el mexicano Santiago Genovés, el egipcio George Sourial y el chadiano Abdullah Dibrine. Zarparon rumbo a América y navegaron durante 8 semanas recorriendo un total de 5.000 kilómetros. Pero debido a que los juncos absorbían mucha agua, Heyerdahl interrumpió el viaje por temor a naufragar con toda la tripulación. Sí. La verdad que aquí hizo un ejercicio de
de capacidad analítica, dijo, mira, vamos a interrumpirlo porque no nos vamos a matar haciendo esto. Pero Heyerdahl es una persona bastante constante en su toma de decisiones y seguía pensando que era totalmente posible. Pero bueno, estuvo bien que llegado a cierto punto pues pusiera un poquito de cautela. Exactamente. Como tú dices, no se dio por vencido y tan solo 10 meses después zarpó desde Marruecos con una embarcación construida con los mismos materiales, pero contando esta vez con la ayuda de 4 hombres aymaras que vivían en el lago Titicaca, que construían embarcaciones de totora semejantes a las embarcaciones de juncos construidas por los antiguos egipcios. Esta embarcación, como no, sería bautizada como Ra-2. Gran parte de la tripulación sería la misma, repetían expedición el estadounidense Norman Baker, el italiano Carlo Mauri, el ruso Yuri Senkevich y el mexicano Santiago Genovés. Y se añadían a estos tripulantes el japonés Kei Ohara y el marroquí Madani Ait Ohani. Las Naciones Unidas. Sí, vaya. La Ra-2, más corta que su antecesora, pero más fuerte y robusta, navegó desde Marruecos hasta Barbados, en el Caribe, recorriendo en 57 días los 6.100 kilómetros que separan estos dos puntos bañados por las aguas del Atlántico. Tras esta exitosa expedición, Thor Heyerdahl escribiría un libro recogiendo ambas expediciones con el título de Expediciones Ra. Esta hazaña hizo replantearse a muchos antropólogos las teorías que descartaban los contactos de las civilizaciones del Mediterráneo y de las costas occidentales de África con los pobladores del continente americano. En aquel audio de Vinlandia, ¿no? De la que hablamos, sí, de los vikingos, si recuerdas, hicimos un pequeño epígrafe en el cual hablábamos de otras teorías poblacionales o de contacto, mejor dicho, poblacionales no, pero sí de contacto, sí, con el continente americano, y ya hablábamos de diversas teorías que hablaban de fenicios y de egipcios, ¿no? Como lo que pasa que aquí nos encontramos siempre con la misma problemática, y es poder demostrarlo con pruebas reales. Hay que ponerse en situación. Yo sí que puedo considerar que en algún momento y por alguna tormenta, navegando por esas costas atlánticas del norte de África, se pueda poner una embarcación rumbo a América, y que por los avatares del destino no te quede otra que tocar tierra en un continente totalmente desconocido. Pero bueno, ya que hubiera un contacto frecuente y demás, obviamente pues no tenemos ninguna prueba que así lo atestigue. Claro, pero bueno, yo pienso que es muy probable. Es más, ya hemos hablado aquí de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, yo estoy seguro que tenía información de primera mano de lo que había tras el Océano Atlántico. El piloto desconocido de las Azores. Exactamente. Los portugueses ya llevaban años navegando por las Islas Canarias, por Madeira, por las Islas Azores. Cualquier embarcación que se hubiera adentrado un poco más, que una tormenta lo hubiera desviado de su rumbo, podía haber llegado fácilmente, o es posible que hubiera llegado a América, y que luego, tras reponerse de ese percance, hubiera retornado a Portugal o a Castilla, y tenía esa información. O sea que yo esa es mi opinión, y no sé si los oyentes pensarán o estarán conmigo en esta teoría. A mí también me parece perfectamente plausible, y de hecho tengo muchísimas ganas de hacer quizás un episodio concreto sobre el almirante, sobre Cristóbal Colón y sobre toda esta teoría previa que creo que se cuenta, y siempre, bueno, hemos escuchado diversos episodios donde se cuenta de forma muy buena, pero creo que siempre interesa redundar un poquito más. Sí. Volviendo a la figura de Thor Heyerdahl y lo que sería, nos has contado esta expedición Ra, con lo cual conocemos que su posterior actividad seguiría centrada en este tipo de expediciones, pero hablando de su llegada a Polinesia y de lo que pasó después, bueno, pues nos encontramos que un año después de esa épica epopeya, vio la luz el libro divulgativo conocido como la expedición Kon-Tiki, que es el que has estado usando para todas estas narraciones, que de hecho tienes tu propio ejemplar y tengo mucha envidia. Y está escrito por nuestro protagonista, obviamente, en primera persona. Desde 1948 se han vendido millones de copias, se ha traducido a más de 70 idiomas
Y ojo al dato, es el escritor noruego más leído de la historia. Con lo Qué cual, curioso. Sí, todo su mecenazgo, todo el mecenazgo de su expedición y su posterior actividad divulgativa es fruto de su propia obra artística, ¿no? Años más tarde, en 1950, y como fruto de esas grabaciones en vídeo que iba realizando durante el viaje, Heyerdahl pudo producir un documental sobre el viaje de la Kon-Tiki, y de hecho ganó el Oscar al año siguiente, en 1951, a la mejor película documental, siendo también el primer noruego en llevarse una gran estatuilla. ¿Qué te parece? ¿Has visto? ¿Hasta dónde pudo llegar este hombre? Le sacó jugo, y de hecho la ficción Kon-Tiki, de la que hemos hablado, de reciente creación, esa película de la que te hablaba, que está disponible en Amazon Prime Video, estuvo en 2012 también nominada al Oscar a la mejor película extranjera, y narra de forma real la historia de Thor Heyerdahl y su tripulación. Y de verdad os digo que merece la pena verla, porque es una película de alto nivel, y como muestra, bueno, pues el hecho de que estuviera nominada al Oscar a la mejor película extranjera. En este caso, bueno, pues Thor Heyerdahl, que llevaba un 1 de 1, ¿no? Aunque en este caso no tuviera él nada que ver, obviamente, pero se quedó a las puertas, ¿no? De sumar una segunda estatuilla. Y si tenéis la oportunidad también de viajar a Oslo, que por cierto es uno de los destinos más caros que hay, de hecho creo que en Europa, tanto alojamiento como... Bueno, es una locura, Noruega es muy cara. Pero si alguno de nuestros oyentes viaja a Oslo, podéis encontrar el Museo de la Kon-Tiki, donde además tenéis la embarcación con la que Heyerdahl y su hombre realizaron aquel magnífico viaje. Y aparte de eso, pues todos los detalles de la biografía del aventurero y de sus posteriores expediciones, ¿no? Como la Ra. Así que en Oslo encontramos el Museo de la Kon-Tiki, que recoge la vida y obra de Thor Heyerdahl. Pues bueno, ese segundo noruego, digamos, famoso aventurero, porque antes que él estuvo Roald Amundsen. Sí. También, que hablamos aquí en la Biblioteca de la Historia, de esa carrera por llegar al Polo Sur, entre Roald Amundsen y Scott. Y bueno, la verdad que han salido muy buenos aventureros de Noruega, ¿eh? Sí, señor. La verdad que es tierra de aventureros, ¿no? Noruega, tierra de salmón y de aventureros. Pues la verdad, Javi, que no hay duda que Heyerdahl era un hombre de aventuras, con una gran curiosidad por saber más sobre si hubo o no contacto entre civilizaciones alejadas entre sí, por medio de la inmensidad de los océanos. Y que cualquiera que se acerque a su historia y a esos libros que hemos mencionado, escritos por el propio Heyerdahl, en los que narra sus vivencias en estas auténticas aventuras, pues va a quedar maravillado. Sí. Los libros, el de la Kon-Tiki, por ejemplo, se está reeditando continuamente, o sea que todo aquel que se quiera acercar al libro lo puede encontrar. Aunque yo tengo una sorpresa preparada para ti también. Ojo, ¿eh? Pues muchas gracias, Gerión, hombre. ¿Qué te voy a decir? Bueno, para que mis oyentes lo sepan, qué clase de persona tenemos enfrente con Gerión. Hace poco me hizo llegar también un ejemplar de un libro de las primeras crónicas que existen sobre las Islas Canarias, y estoy totalmente maravillado, ¿eh? Sí, la verdad que me encanta regalar libros porque bueno, la verdad que qué mejor regalo que el conocimiento, ¿no? Como se suele decir, sí. ¿No? Pues las expediciones de la Kon-Tiki y las expediciones Ra 1 y Ra 2 no fueron las únicas expediciones y viajes de investigación llevados a cabo por Heyerdahl, ya que realizó otras expediciones, como por ejemplo la que tuvo lugar en 1953 a las Islas Galápagos, siendo el primer trabajo arqueológico realizado en esas islas. Luego las expediciones a la isla de Pascua entre 1955 y 1956, y también a esa isla entre 1986 y 1988. Posteriormente, las expediciones de navegación en el río Tigris entre 1977 y 1978, la expedición a las Islas Maldivas entre 1983 y 1984 y la expedición a Tucumán en Perú entre 1988 y 1992. O sea, estamos viendo que Thor Heyerdahl no paró
en su larga vida, porque este hombre, la verdad que es que no paró. Estuvo hasta por encima de los 70 años siguiendo con esa producción de expediciones e investigaciones que van implícitos en su figura. Realmente conocido fundamentalmente por esa aventura de la Kon-Tiki con solo 33 años, después también por la Ra, que son las dos principales expediciones que hemos puesto aquí en valor en este episodio, pero como tú bien has contado, tiene una producción alucinante, tanto de trabajos personales como de investigaciones en las que quiso descubrir un poco más. Exactamente. Y por último decir que aunque la teoría del contacto entre pueblos de Sudamérica y la Polinesia no haya quedado demostrado con la teoría de Heyerdahl, y así lo reconoce el propio Heyerdahl en su libro, pues no quita para que su expedición sea una auténtica hazaña moderna digna de recordar. El gran aventurero noruego Thor Heyerdahl murió en Italia el 18 de abril del año 2002, a los 87 años. Apuntaba yo anteriormente que tuvo una larga vida. Dejando para la posteridad un buen puñado de aventuras y habiendo despertado, gracias a sus libros, el interés por la etnografía, la antropología y las grandes exploraciones en generaciones pasadas. Yo me quedo muy satisfecho con el episodio que hemos grabado, espero que también así lo hayan sentido todos nuestros oyentes. Ya sabes que desde el primer momento en el que dijimos de empezar a hacer este tipo de episodios en la Biblioteca de la Historia, de Pasaporte Ignotia, siempre hemos relacionado nuestra actividad tanto con conquistas como en aventuras, ¿no? Y qué mejor que la figura de Thor Heyerdahl. Hay otro sinfín de nombres que también podríamos mencionar, pero en el caso de Thor Heyerdahl yo incluso lo titulaba, ¿no? Ya hice un episodio pretérito en Pasaporte Ignotia, muy laxo en información, bastante más breve que el que hemos grabado hoy, y le llamaba yo la última epopeya marítima de la historia. No sé si catalogarlo también de esa manera, pero desde luego sí que hay que ponerlo en valor. Exactamente. Y para poner el broche a este programa, me gustaría acabar con una frase atribuida a Heyerdahl que refleja a las claras su pensamiento y filosofía de vida. Y dice así: ¿fronteras? Nunca he visto una, pero he oído que existen en las mentes de algunas personas. Pues la sí. verdad que sí, que no, él no tenía fronteras y en su mente tampoco. Interesante reflexión, sobre todo en los momentos, en el momento actual que vivimos, ¿no? Creo que en ese caso muchas veces pues neutralizamos la universidad por hacerlo con la localidad. Y bueno, pues está bien que Thor Heyerdahl nos recuerde un poco más que vivimos en un mundo cada vez más global y en el cual, si bien el origen es importante, que lo es, pero mucho más importante es el a dónde vamos. Exactamente. Pues nada, yo espero que a los oyentes les haya gustado este programa, este repaso por esa expedición de la Kon-Tiki de Thor Heyerdahl. También hemos nombrado algunas partes de las otras expediciones que llevó a cabo en su vida. Y nada, pues como he comentado, recomendar la lectura de la expedición de la Kon-Tiki, del libro de Thor Heyerdahl, o de alguno de sus otros libros, porque la verdad que cada una de las aventuras las plasmó posteriormente por escrito. Y nada, los oyentes que quieran dejarnos alguna aclaración, alguna aportación, lo pueden hacer a través de la zona de comentarios. Y nada, y si les ha gustado este programa, que lo compartan con sus amigos y sus conocidos, y así pues llegamos a más personas, porque yo creo que merece mucho la pena el conocer esta historia. Sí, darle las gracias a todos nuestros oyentes como siempre. Ese corazón lo agradecemos un montón cada vez que hacemos algún episodio, porque también nos sirve para medir un poco, bueno, pues el feedback que tenemos por parte de ellos, y cualquier comentario siempre se agradece, que además tanto tú como yo nos volcamos siempre en responder al feedback de los oyentes. Y muchísimas gracias, Gerión, por abrirme de nuevo las puertas de la Biblioteca de la Historia para contar una nueva aventura, y el mes que viene volvemos con otra más. Gracias a ti, Javi, por traer estos episodios, por darnos estas ideas para hacer estos programas, y la verdad que es un placer contar contigo en la Biblioteca de la Historia. Muchas gracias, Gerión, igualmente. Gracias, y un abrazo a todos los oyentes. Chao, chao.